la formación de carbonatos y de carbonatos que utilizan las especies en el medio. Y ese carbono que estaba en la biomasa, habían especies heterótrofas que se consumían de eso y formaban depósitos como los de petróleo y demás. ¿Sigo o así está bien? No, está bien, Carlos, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Hablaba mucho sobre los biótopos y biomasas y no sabía que biótopos era como una referencia a ecosistema o ambiente. Además de que, de todo lo que dijo Carlos, creo que fue, la termodinámica era la encargada en estudiar el paso de los nutrientes entre cada fase del sistema. Muy bien, Susan. ¿Alguien más? Bueno, el ciclo del nitrógeno, que capaz, tal vez es uno que no está relacionado mucho, que viene así como el del oxígeno que se toma de la atmósfera, pero la fijación es un proceso más complicado que el del oxígeno. Y aquí luego se forma lo que es, hay un proceso que luego de la descomposición se llama la amonificación, y a partir de esa se forman lo que son los nitratos, el ion nitrito, el ion nitrato. Y me pareció interesante, tal vez no conocía eso, de que las aves participan mucho en este ciclo del nitrógeno. ¿Alguien más? Rigoberto. No, todavía no nos pasamos allá todavía, Rigoberto. Vamos a enfocarnos primero en los ciclos. Gracias. Jenny. Solamente pude ver el de las revelaciones del informe de la ONU. ¿Y por qué el otro no habría? No, es que no me dio tiempo. Braulio. Braulio. Bien, profesor. Coméntame. No lo escucho muy bien. El resto tampoco me... Muy bien. Yo lo escucho. Estamos diciendo sobre el video de los ciclos biogeoquímicos que anotaste. Está viendo que ocurre un ciclo en el aire y otro en el agua, y sobre todo en los rompimientos de enlaces de carbono y productos sobre todo de carbono. Pues. Nada más. Sabina. No apunté casi nada, solo lo vi, pero sí.
Así que, Bueno, una cosa que sí me parecía importante fuera que la termodinámica ecológica pues se encargara específicamente de estudiar esos ciclos. Pues yo pensé que eso eh, solamente se veía así, no que hubiera algo en específico que se encargara de estudiarlos, ver los comportamientos y la energía que se liberara y esas cosas así. ustedes escuchan a Sabina, yo no logro escucharla. Yo sí la escuché. Yo Sí, también. lo siento, Sabina, no escuché absolutamente nada. Que la termodinámica ecológica y ahí no escuché más. Ah, que no, ahora sí se escucha. Ahora sí. Ajá, que no sabía pues que hubiera algo que se encargara específicamente de estudiar los ciclos biogeoquímicos y de cómo eran las interacciones en el medio con ello y la energía que se necesitaba para que se realizaran pues. Ah, excelente, ya trajiste a colación la palabra que la semana pasada parecía proscrita, la palabra energía, que en ese momento les mencioné que dar una definición como cerrada y estricta de energía es complejo. ¿Alguien miró alguna aproximación a la definición de energía? Yo, profe. Coméntame. Era según el ingeniero Manuel Colli, que la energía es un número escalar que se le asigna al estado del sistema físico. En otras palabras, era como ese aspecto matemático que hay en cualquier proceso de intercambio de algo. Yo encontré 3 definiciones, entonces me quedé más con una que con las otras, pero o sea, tengo 3 candidatos. No sé si las leo las 3 o una. Dale, pues. ¿Las 3 o la una? Las tres. Las 3. Ajá, bueno, Las tres. la primera que encontré fue capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Esa no me convenció. Y a la segunda. Es una medida única de variación de formas, movimientos e interacción de la materia. Tiene un poquito más que ver con los ciclos bioquímicos luego del video. Y la última es una medida de la transición de la materia de una forma a otra. Como tipo las 2 últimas me convencieron más. Ok, ya de lo que ustedes están comentando, cada uno de los aspectos termodinámicos. Este curso está colocado a esta altura de la carrera, ¿no? Que se necesita alguna base termodinámica para comprender el funcionamiento del ecosistema en general y para nosotros fundamentalmente lo que ocurre en estas esferas. Por darles un ejemplo práctico, cuando un herbicida en general es aplicado sobre el suelo, los que han visto por televisión o porque lo han notado o porque en el libro lo vivió o porque sabe que eso existe, cualquiera que sea la razón, que lo que se está aplicando es una sustancia química y que el efecto que se busca es efectivamente plaga. La naturaleza química de compuesto de interés nuestro, si es una molécula tiene una presión de vapor muy alta, si es una molécula muy hidrofílica o poco hidrofílica y más lipofílica, qué proceso físico-químico puede sufrir esa molécula, si es fotosensible o no es fotosensible, si se degrada con facilidad o es recalcitrante, es decir, que no se degrada en el medio, lo cual representa un problema porque se puede acumular. Entonces, todos esos aspectos físico-químicos nos permiten establecer, por ejemplo, cuál es la capacidad de absorción con D de esa molécula en un medio determinado. Nos permitiría determinar cuál es el tiempo de vida medio de esa molécula o de sus metabolitos una vez que se aplica. Y a partir de esos datos, entonces nosotros podemos hacer algunos cálculos de entalpía de retención o de absorción y estudiar algunos fenómenos de superficie
que es parte de los temas que ustedes van a ver en la FQ2. Entonces, al hablar de la energía, y por eso la necesidad de tener una aproximación a la definición, porque se hace lo que dijo la compañera, bueno, que es un número, que es un valor, que es un cálculo, es cierto. Pero normalmente la energía va acompañada de un adjetivo, energía tal, energía cinética, energía potencial, energía, cuantas adjetivos puedan mencionar ahora mismo con respecto a la energía, y más en esta época que estamos en búsqueda de energías alternativas, energía eólica, energía nuclear, energía eléctrica, energía química, elástica, térmica, etcétera, etcétera. O sea que el término absoluto, así como energía, rara vez se emplea. Entonces, eso es una primera cosa. Lo otro es, desde el punto de vista que yo les mencionaba en la clase anterior, aquí estamos hablando de un ciclo biogeoquímico, ciclo. Ustedes en la FQ1 vieron o estudiaron e hicieron cálculos acerca de algunos ciclos. ¿Cuál es la idea que tenemos de lo que representa un ciclo para un sistema determinado? Que es un proceso cíclico. Que regresa a su estado inicial. Es la primera idea que me viene de... Sí. O sea, un proceso que inicia y regresa a su estado inicial. ¿Qué más? ¿Cómo puede Tiene un orden en sus transcurrir ese etapas. proceso cíclico? ¿Cómo? Tiene un orden en sus etapas. Hay las etapas sucesivas que ocurren. Y allí ustedes pudieron diferenciar en esos procesos cíclicos algunas funciones de estado y otras que eran funciones de trayectoria o de camino o de recorrido. ¿Qué diferencia había entre una y la otra? Las funciones de estado solo dependían del final y el inicio. No de los pasos, era independiente de los pasos que se tomaban para llegar a ese estado final. Ok, entonces, en estos ciclos biogeoquímicos, ustedes en el video había representaciones distintas, porque dependerá del autor cómo elabora el diagrama, el dibujo, la visión del ciclo biogeoquímico. En el primer caso del ciclo del carbono, y alguien en sus comentarios lo mencionaba, ¿no? Era evidente las interacciones, había un número importante de flechas, ¿cierto? En unas y otras direcciones. Entonces, la representación simbólica, podríamos decir, da cuenta de lo que vimos en la estrella de 5 puntas con las esferas ambientales. Lo que pasa en un compartimento, hace otro compartimento. Entonces, nosotros como químicos acuciosos necesitamos interpretar lo que ocurre en esos ciclos bioquímicos desde la perspectiva de la química. ¿Cuáles son los 5 aspectos que discutimos en la definición de química ambiental que nos interesan a nosotros? De las especies químicas, ¿qué es lo que nos interesa aprender en este curso? Las fuentes. Ajá. Las reacciones. Efectos y destino.
Bueno, el internet está oscilando. Me decían, fuente de transporte, ¿qué otra cosa? Efecto y destino. Fuente, transporte, efecto, destino, y desde el punto de vista químico, lo medular, Reacciones. las reacciones. Entonces, en estos ciclos biogeoquímicos, el énfasis que yo quiero que ustedes hagan cuando estudien los ciclos biogeoquímicos es cómo una especie química, o sea, dónde se encuentra, dónde se acumula, cuál es la reserva, por llamarlo de alguna forma. Que eso le vamos a llamar el sumidero, ¿no? Donde existe mayoritariamente ese elemento en su forma elemental o formando algún compuesto o un ion, las especies que estudiamos los químicos. Entonces, ese es un aspecto fundamental de lo que ocurre con una especie química y su movimiento dentro del ecosistema. Tal vez nosotros no advertimos mucho eso, pero sabemos que está ocurriendo, así como está ocurriendo el ciclo del agua, pero nosotros no estamos pendientes de esa masa de agua que se evapora diariamente. En el caso particular del ciclo del carbono, allí se mencionaba directamente lo de la clase anterior que les comenté, la luz solar, cuando preguntábamos y Carlos comentaba cuál era el producto de esa fotosíntesis y a partir de la incorporación de la luz solar, cómo se produce esos nutrientes. Y veíamos en el dibujo también, en la imagen, representada la biomasa y luego cuando esos organismos mueren, se incorporan en la geósfera. Entonces esa es la dinámica de estos elementos. Hay elementos muy abundantes, pero bueno, no se pueden fijar directamente. Como es el caso del nitrógeno, hay algunos elementos que tienen formas oxidadas y reducidas mayoritarias que otros, y eso lo aprendimos con la tabla periódica, lo vemos, ¿no? Volviendo entonces a la idea de la energía, la definición 1 que leyó Carlos tal vez es la más comentada o la que aparece en los libros. No se trata de decir que los libros han estado errados todo el tiempo, pero hay una sobresimplificación del concepto de energía que lo quiere reducir a la producción de trabajo, ¿no? Ya usted aprendió en termodinámica el concepto de trabajo útil, entonces ya es una idea distinta cuando hablan de trabajo. Entonces la energía puede ser descrita de alguna manera con algunos elementos. Por ejemplo, es una propiedad de un sistema. Ahí no hay nada que discutir, sí, es una propiedad incluyéndonos a nosotros, ¿no? ¿Y cómo se pone de manifiesto? En las transformaciones. Entonces, asociado a energía está el tema de las transformaciones, que estaba en una de esas otras definiciones, si no me equivoco. La energía nosotros estamos conscientes que la energía puede transferirse de un sistema a otro, y por eso empezamos o intentando definir en termodinámica la frontera de un sistema y el intercambio de este con el entorno. La energía se puede manifestar de diferentes maneras. Ahí está el tema de la denominación, energía cinética, potencial, eléctrica, química, etc. Y que son formas interconvertibles. Y desde el punto de vista termodinámico, la cantidad total de energía pues se conserva, ¿no? Entonces, no vamos a entrar aquí ahora porque unas definiciones son menos
enteras que la otra porque no es la idea. Pero en el caso de los ciclos biogeoquímicos y el input, la entrada de energía al sistema, de alguna forma es la que mueve toda la dinámica de estos ciclos biogeoquímicos. Así que es importante en lo sucesivo que las reacciones, cuando nosotros las expresamos, aprendemos a escribir reacciones a partir de reactivos y productos, con los estados físicos de los reactivos y productos, con los cambios de energía asociados a esas reacciones. Y en el caso como el modelo de la fotosíntesis, especificar cuando nos referimos a energía, el cuánto. O sea, si estamos hablando de una longitud de onda específica, eso es lo que nos da idea dentro del espectro electromagnético en qué rango de energía ocurre un determinado proceso. Así que las longitudes de onda para nosotros van a ser importantes al momento de escribir reacciones químicas, cosa que no estamos acostumbrados, porque generalmente se escribe sobre una flecha energía, o cuanto más se representa un fotón con el producto H-nu. Ahora sí es importante porque justamente con las variaciones de temperatura que se están produciendo y la entrada o el incremento de algunas radiaciones nocivas para la vida, nosotros estamos llamados a entender eso para nuestra propia protección personal y de la gente que está a nuestro alrededor. Como país tropical, pues estamos expuestos a las radiaciones solares la mayor parte del año, y todas las radiaciones solares tienen uno u otro efecto sobre nosotros directamente, por lo que hay que entender esa interacción también, no solo en términos de la fotosíntesis, la biomasa y lo que hace ella, sino también lo que hace con nuestro propio organismo. Yo insisto que para entender un sistema hay que conocerlo, entonces tenemos que entender esa parte que es muy importante. Bien, entonces los ciclos biogeoquímicos podríamos hablar de algunos ciclos que tienen componentes atmosféricos, es decir, hay especies en el aire, hay otros que no tienen especies en el aire, como es el ciclo del fósforo. Dentro de esos componentes hemos visto que hay naturales y otros que son aportados por la actividad humana, que desde el punto de vista químico, al tener nosotros un medio oxidante, pues van a predominar esas formas oxidadas, pero en medios donde haya una menor disponibilidad de oxígeno, pues van a prevalecer las formas reducidas de esas especies químicas que nosotros estudiamos. Entonces, con estos ciclos lo que vamos a mirar pues son compuestos de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de arsénico, de cualquiera de estos elementos que circulan, de mercurio, tanto en su forma inorgánica como en su forma orgánica, que una u otra puede definir la toxicidad de algunos de estos elementos. Muy bien. En el caso particular del ciclo del carbono, quisiera que me comentaran con respecto al otro video del cambio climático, ¿qué implicaciones tiene el carbono en ese problema que miraron en el video ese de 6 minutos y algo? La excesiva emisión de los gases de invernadero que contienen dióxido de carbono. Los gases de invernadero que contienen dióxido de carbono o los gases de invernadero, entre estos el dióxido de carbono. Entre esos, el dióxido de carbono. Ok. Entonces, en ese pequeño video, porque eso nada más es un tema informativo, le dije que el informe salió hace escasas 2 semanas. Estaba más orientado hacia los efectos, ¿no? Fíjense,
cada vez que usted escuche la información, y eso lo quiero que lo adquieran como cultura, ¿no? Se puede hacer énfasis en el origen. En el caso del cambio climático, de lo que se dice directamente, se puede inferir de ese video. ¿Cuál sería la fuente? Aparente de ese cambio climático, según el panel de expertos y según el informe ese que vio ahí, que eran 3.000 y no sé cuántas páginas del informe, del último informe. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de ese cambio climático, al parecer? La mano Actividad humana. humana. O sea, la actividad antropogénica, ¿no? O antrópica. Ahora, ¿con qué tipo de fuentes son responsables de la emisión, que es un aspecto importante, un término, pues, de esos gases de efecto invernadero? ¿Con qué actividad específicamente? ¿Con qué industria? ¿Con qué material de partida es el causante de ese acúmulo de gases? La base es el petróleo. Y en el ciclo del carbono, aparecía en la ilustración que miraron algo asociado con el petróleo. Sí, creo que eran sumideros, que las heces de los animales van al fondo de la tierra y se forman sumideros. Ok, entonces, y que ahí entramos nuevamente en el término energía, ¿verdad? Que el petróleo nosotros lo asociamos como una fuente de energía. Entonces, de acuerdo a los modelos o a los escenarios que se plantean, si ese petróleo y esos combustibles son los principales responsables debido a que mueven la economía mundial, ¿qué es lo que se espera pueda revertir? Y aquí viene la parte de los procesos reversibles. ¿Qué es lo que se espera revertir en el, yo diría ya a corto plazo, porque estamos hablando del 2030? ¿Cuáles son las acciones a seguir? Disminuir Según las este, emisiones al 50% y cero para el 2050. disminuir las emisiones. Ahora, ustedes que están ahora tal vez mirando con otros ojos en su juventud este problema, o sea, el 2030 es a la vuelta de la esquina, ¿no? El año 2000 empezó y ya vamos por el 21. En el 2050 hay muchas probabilidades que usted siga todavía aquí en el planeta, ¿no? Si no es por otra causa que ocurra algo dentro de este periodo. Y como científico, o como científico en este momento quiere decir en ciernes, no en formación, ¿cuán viable usted cree que es ese tema de la reducción 50% y cero de aquí a unos 2 o 3 décadas? Casi imposible. Casi imposible. O sea, un escenario, diríamos, poco realista, dada la distribución de la riqueza, la economía, etcétera, etcétera. O sea, abandonar de pronto este recurso. Ahora, ¿este recurso es renovable o no renovable? Las reservas de petróleo están llamadas a agotarse, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Y es más, puede que haya algunos lugares aquí en Panamá, en el pasado hubo algunos intentos, pero si eso no es rentable económicamente, nadie va a invertir en extraer ese petróleo si no es rentable económicamente. Entonces,
el tema de las energías alternativas no es objeto de este curso, pero si miramos las experiencias en algunos otros lugares, por ejemplo, la energía solar, se visualiza como algo que es muy viable porque tenemos sol y es todo lo que tú quieras. ¿Han escuchado ustedes algún aspecto negativo sobre esta energía solar? Empezando por el costo. O sea, el costo al inicio puede que sea elevado, ¿no? Pero algo puede ser elevado, pero en el tiempo... ¿Quién mencionó lo del costo? Smith. Es Susan. Ponte en el supuesto, si compramos un jean, de esto que tienes que, o un pantalón en realidad, o una prenda de ropa, que tengas que estarla planchando constantemente. Cada vez que la llevas a la lavandería, ¿cuánto tienes que pagar por planchar esa pieza? Una tanta cantidad. Entiendo el fin, ¿no? Pero ¿Sí? no es como para todo el mundo poder tener paneles solares. Y a nivel industrial también es un costo grande. Claro, pero fíjate, ahora si te pongo esta perspectiva, la ley de ambiente de Panamá es del año 98. O sea, podemos decir que es joven. Si nos ponemos a mirar antes de que no existían normativas, tú tenías tu empresa, lo que quieras y ve, y viértelo al río, a la charca, aquí, allá, entiérralo, o sea, tíralo al aire, eso, no hay regulación, pues. Cuando empieza la regulación ambiental, empiezan las normas y dicen, cuidado con las empresas, porque ahora, si tus aguas residuales no cumplen con la norma, pues simplemente no puedes verterlas a ninguna parte. ¿Qué tuvo que hacer la industria en sus inicios? O sea, hubo mucha protesta y esto porque tenían que hacer una inversión. Antes las empresas no estaban obligadas a tener las PETAR, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y comenzó el tema de la producción más limpia, química verde, etcétera, etcétera. La química verde nace en la década de los 90 y cuando miramos las cifras de lo que representó el gasto al inicio por mejorar estos procesos versus lo que se ahorró años después, entonces ahí uno puede ver ese balance a favor, ¿no? Claro, cuando empieza y tú dices, tengo que invertir, ya sea a nivel familiar, que por poner en tu casa un panel, o a nivel industrial, o a nivel de donde sea, pues claro que va a representar costos adicionales. Pero el tema en el caso de la energía solar, particularmente para nuestro país, más allá de lo que los costos sean accesibles o no, es el tema de la eficiencia. O sea, toda la energía solar y las condiciones ambientales, en este caso la humedad, deben valorarse para finalmente ver cuál es la eficiencia de esos paneles solares. Y resulta que en nuestro país, de acuerdo a los expertos, no son muy eficientes esos sistemas. Entonces, hay veces que, les digo, ser científico desde el punto de vista ambiental significa estar formado, no solamente informado. Entonces, ¿nosotros podemos entender cómo funciona un panel solar? Claro que sí. Porque nosotros entendemos o estamos llamados a entender a partir de ese material en la interacción con la energía solar, qué es lo que está ocurriendo en esa celda, etcétera, etcétera. En los motores de combustión, a lo mejor no somos mecánicos, no sabemos reparar nada, pero sabemos que el combustible es una máquina y que como tal, la eficiencia de un motor, ¿alrededor de qué porcentaje está? De un motor de gasolina a un motor diésel, ¿algo que se imaginen o que lo hayan oído? ¿Por dónde creen que está? ¿10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? ¿Qué se imagina? Yo escuché una vez que estaba en 60, pero lo escuché de una persona que no me inspira confianza, así que no sé. Como entre 20 y 25%, yo creo.
20-25%. Yo digo que 50. 50. Ok. Entonces, en termodinámica usted aprendió a hacer algunos cálculos de eficiencia, ¿cierto? Cuando tenías un foco frío, un foco caliente, ver cuál era. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, eso tiene que ver con el ciclo de Carnot. Entonces, y había una limitación, ¿no? Una limitación impuesta por la segunda ley de la termodinámica. O sea que si no sabes o conoces pues, los principios termodinámicos, podrías estar intentando violar una ley que se cumple siempre para tratar de hacer la máquina perpetua, ¿no? Y aprovechar toda esa energía, en este caso, que es un automóvil, para que se convierta en movimiento, pero entendemos que eso no es cierto. Porque entre las propiedades de la energía está el tema de la degradación de la energía, y toda la energía no se aprovecha para hacer trabajo útil. Entonces, todas esas consideraciones termodinámicas están en medio de estos procesos donde participa o donde interviene la energía. Entonces, son consideraciones que hay que tomarlas y ahora más en cuenta, porque este cambio climático no solo significa que hay un aumento de temperatura, significa que hay ciertos eventos asociados, por ejemplo, con las propiedades del agua. Que el agua tenga una capacidad calorífica elevada, ¿qué significa en términos de energía? Que es más capaz de absorber calor, o sea, como retenerlo. De absorber o como de retenerlo. Ok, ¿y eso qué significa en términos de los eventos climáticos? O sea, si tienes un material que es capaz de absorber, de acumular energía, ¿qué va a pasar en el tiempo? Esa energía se va a quedar almacenada ahí por siempre. No. Claro que no. Entonces, cuando ocurran eventos climáticos, y aunque, repito, no somos expertos en esas áreas, pero entendemos que esa dinámica entre los mares, los océanos y el aire, y esos frentes de baja presión y alta presión, etcétera, toda la energía que se acumula en esos sistemas es la que producen estas tormentas, huracanes, etcétera, etcétera. Asimismo, como la descompensación de estas placas tectónicas producen eventualmente liberación de energía por el reacomodo de esas placas. Entonces, toda esa dinámica a escala global y a escala regional, pues, están produciendo estos fenómenos de los cuales estamos siendo testigos ahora mismo. Y volviendo a los plazos del 2030 o del 2050 de cero emisiones, bueno, eso es casi como decirle que aquí en Panamá tuviésemos una ley para decir que queremos cero contaminación del aire. Eso es un ideal, pero es imposible. Imposible porque las fuentes van a estar presentes siempre. Eso es parte de la vida. Tú a nadie le vas a decir que no puede tener un vehículo o dos o lo que fuera, al menos en el sistema en donde nosotros vivimos. Ahora, cuando vengan las restricciones, ya ese es otro tema, ¿no? Porque si continúa este crecimiento acelerado de la población y las demandas de todo tipo, asociamos a veces el progreso con esos factores, ¿no? Y de allí que en la definición que vimos del ambiente tiene que ver con elementos, vimos que de naturaleza sociocultural. Entonces las normas ambientales pasan a ser un medio para algunos muy restrictivo, pues, porque tendríamos que preocuparnos por las emisiones vehiculares, por ejemplo, o la de los aviones a 30.000 pies de altura, o la de los barcos, en términos generales, en la navegación marítima. Entonces, todas esas son temas que de una forma u otra influyen en estos ciclos que estamos discutiendo ahora. Y volvemos al punto de partida, ¿no? Cómo este cambio climático asociado con el ciclo del carbono está influenciado por la actividad del hombre. Ya mencionamos que la economía fundamentalmente se basa en el uso de combustibles fósiles
Y en el ciclo del carbono vimos que ahí está involucrado parte de esto. Entonces el hombre interviene, y si lo hacemos la analogía con el principio del Le Chatelier, el sistema va a responder de alguna forma. Y lo que estamos viendo particularmente es que junto al dióxido de carbono hay otras moléculas responsables o a las que se le atribuye con la evidencia científica actual de un aumento sostenido de la temperatura según la información que estaba allí de cuántos grados Celsius. 1.5. En este momento 1.5. 1.9. Pero 1.9. ¿Alguien No, dice yo- otra cosa? Yo anoté 1.1. 1.09. 1.1. 09. Ajá, Sí. 1.1. 1.1. Entonces nosotros podríamos decir que a nosotros eso no nos afecta, pues si hoy la temperatura allá afuera está en 30 grados Celsius y mañana está en 32 grados Celsius, bueno, tomamos más agua, nos hidratamos mejor y nos ponemos ropa más ligera y fresca y etcétera, ¿no? Pero miren a escala global, y eso es lo representativo, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué tanto afecta eso a nosotros? Pero el efecto en la atmósfera, en los océanos, en los mares, en la tierra, en la geósfera, en estas esferas ambientales que estamos estudiando, pues sí tiene un impacto significativo. Pero el tema medular aquí, ¿cuál es? ¿En qué periodo se han dado esos cambios? ¿En cuántos años? En los últimos 10 años ha aumentado 1.1 grados Celsius. Yo anoté en los últimos 5 años y había uno que decía que era de 2011 a 2012. Había 1.5 de más en 10 años. O sea, y eso y eso lo comparaban en el tiempo a partir de dónde. Como que cuál es la temperatura, por uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la temperatura normal que debe haber si en otras épocas ha habido temperaturas altas y temperaturas muy bajas? comparaban con el periodo entre 1850 y 1900. Okay. Cuando se analizan esos periodos, uno se puede poner como cota, como límite, decir, bueno, la era preindustrial y la era postindustrial. Y desde el punto de vista de ustedes, como que se están formando, cuando miren esta información en los distintos temas que han sido asignados, si tú tienes una gráfica, imagínense, desde la historia de nuestro planeta hasta el momento, tú vas a decir, oye, pero es que son de miles de millones de años, no puede ser. Entonces, hagámoslo en los últimos 100 millones de años, o en los últimos 50 millones de años, o si es mucho, bueno, 1 millón. O podríamos decir, bueno, en los últimos 1000 años. Entonces, en cada uno de esos periodos, cuando tienes una gráfica muy grande y tú la vas dividiendo en secciones, entonces tú puedes analizar en lo que pasó en la última centuria. Tratamos en el 2021, puede ser, bueno, de 1921 al 2021, ¿qué pasó? O podemos decir, bueno, ¿qué pasó entre el 2000 y el 2021? ¿Dónde estamos? Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que los datos, en alguna medida, se manipulan. Claro que se manipulan. Si tú quieres esconder alguna variación, un punto, una inflexión, algo que subió mucho, algo que bajó, cuando usted hace una gráfica en un experimento y un punto se le sale y no le gusta, pues porque tú dices, esto me salió mal. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Lo elimino. ¿Verdad? Voy a eliminar esto aquí porque tú dices, yo sé que esto tiene que ser lineal o exponencial, etcétera, y este punto me está molestando aquí. Así que si no hago ningún análisis estadístico, pero lo elimino y lo borro y cambio fuera. Entonces, lo que yo quiero con esto decirle es, en este grupo del panel intergubernamental de cambio climático, hay también expertos del otro lado que no es que nieguen, porque los datos numéricos son los datos numéricos, sino que el análisis puede ser un poco subjetivo o guiado o forzado en cierta dirección. Y en el pasado algunos miembros de este panel pues simplemente renunciaron porque cuando leían los informes
no se adscribían realmente a lo que se había acordado en las discusiones. Otra cosa también porque el ser humano está allí. Podemos ponernos de acuerdo, pero al momento de transcribirlo se van palabras, otras palabras que pueden cambiar la interpretación. Entonces, esto es para que no veamos en blanco y negro, a pesar de que tiene una base científica sólida. Bueno, la mejor forma de saber si los glaciares están retrocediendo es buscar las revistas especializadas en esos temas. Y para nosotros ver, bueno, si disminuyó, pero ¿qué disminuyó? La densidad, el volumen del glaciar, si se está derritiendo, bueno, cuánto y cómo hay evidencia de eso. Entonces, para nosotros esas siempre van a ser nuestras fuentes primarias frente a estos fenómenos globales. Muy bien, entonces estamos mirando que estos ciclos biogeoquímicos son alterados por la actividad humana y con ello entonces se produce el otro término que aparece naturalmente, estos desequilibrios, y lo que implica que el sistema de alguna forma se reacomode para volver a la condición previa. Se está acumulando mucho dióxido de carbono en la atmósfera, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasa con los sumideros? ¿Qué hacen las plantas con el dióxido de carbono? Son fijadoras de dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿será que ya no hay suficientes plantas para el dióxido de carbono que está circulando? ¿Y qué concentración o qué niveles de dióxido de carbono estamos hablando? ¿De cuántas partes por millón? Para decir que... ¿Cuál es el nivel actual de dióxido de carbono? ¿Alguna idea? Ni idea, profe. Pero el orden de magnitud, por lo menos. Porque para nosotros los químicos, cuando nos hablan de que se está aumentando y la concentración, etcétera, siempre es un número, ¿no? Está en el rango de las ppm, o sea, de las partes por millón. Entonces, normalmente se está monitoreando y hay récord, así como en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, los observatorios son los que nos dan la información diaria. Y ya estamos por arriba de las 400 partes por millón. Y uno dirá, bueno, ¿y cuánto era antes? ¿Cuáles eran los niveles normales de dióxido de carbono que ya estamos por encima de las 400 partes por millón? Entonces, cuando miramos una gráfica de estos niveles de dióxido de carbono, vemos su aumento sostenido en el tiempo y para mediados del siglo pasado, los niveles estaban por debajo de 320 ppm. Entonces el riesgo aquí es que va a llegar, según los especialistas, a un punto de no retorno y ya eso puede representar entonces, desde el punto de vista químico, un proceso irreversible, ¿no? Entonces eso plantea también un tema importante desde el punto de vista ambiental. Concluimos entonces, los ciclos biogeoquímicos representan el movimiento de estos nutrientes que son fundamentales para mantener toda la dinámica en las esferas ambientales que nosotros estamos estudiando. Y para cada uno de esos ciclos, aunque se estudian independientemente, pues están conectados unos con otros, se influyen mutuamente. El nitrógeno que está en forma molecular en la atmósfera lo vamos a encontrar en su forma iónica, como nitratos o nitritos, en las aguas, en el suelo, lo vamos a encontrar como ion
amonio. Y cada uno de estos iones nosotros entendemos desde el punto de vista químico cuál puede ser su comportamiento en el medio gaseoso, en el medio acuático o en el suelo. Uno de los equilibrios que apareció allí en el ciclo del carbono y que creo que Carlos lo mencionaste, que guardaba relación con el dióxido de carbono, el hidrógeno carbonato y el carbonato. Sí, sí, yo mencioné que era el equilibrio acuático. Entonces, ese equilibrio es el más importante. Cuando en química ustedes estudiaron los sistemas amortiguadores en nuestra vida, por nuestro organismo, ¿cuáles son los? Creo que eso lo vieron en bioquímica, me imagino, ¿no? O bueno, donde lo haya visto. ¿Cuáles son esos sistemas amortiguadores importantes para el funcionamiento de nuestro organismo? Es el dióxido de carbono y el bicarbonato en la sangre. ¿Cuál otro? Ajá. La respiración celular también, la ventilación y exhalación de dióxido de carbono de los pulmones. Okay. Entonces, es fundamental y ahora mismo que estamos con este tema del COVID, pues, ¿verdad? Y todo ese intercambio gaseoso en nuestro organismo es fundamental para mantener el pH dentro de los límites vitales. Eso es así. Nosotros entendemos que una pequeña modificación en el pH de la sangre tiene consecuencias letales. Y en el fondo, cuando hay algún problema de salud, pues estos equilibrios de nuestro organismo también que son lábiles, pues se ven afectados. En el caso de la química acuática, así como para nosotros es fundamental este mismo equilibrio, entonces debiéramos entenderlo de esta manera. El dióxido de carbono atmosférico, estoy hablando de CO2 gaseoso. ¿Qué le puede ocurrir al dióxido de carbono gaseoso en el límite con la hidrosfera? A nivel de la superficie, aunque eso no se ve, pero ¿qué le está pasando a las moléculas de dióxido de carbono en contacto con el agua, en el agua del mar, en el agua del río, en el agua superficial? Yo Como diría que molécula se solubilizar. se solubiliza, se solubiliza. ¿Y cómo sabemos nosotros que el dióxido de carbono tiene cierta solubilidad en agua? ¿Qué evidencias de la vida real tenemos? Aumenta la acidez. La Coca-Cola. Las bebidas gaseosas, el aumento o la variación de la acidez. Si usted sopla en agua, ¿verdad? Y mide el pH, se da cuenta de que hay algo ahí que no había antes. Ok, entonces se solubiliza, o sea, forma una disolución. Recordemos que en química las disoluciones pueden ser gas en líquido, sólido en líquido, líquido en líquido, sólido en sólido, whatever. Ok, ¿qué otra cosa le puede acontecer al dióxido de carbono en el agua? Solo disolverse es la única opción que tiene. No, puede reaccionar también. Puede reaccionar. Entonces ya es un proceso distinto, para nosotros es una reacción, ¿no? Dióxido de carbono más agua y que vamos a obtener como producto. Ácido carbónico. Vamos a obtener ácido carbónico. Ese ácido carbónico desde el punto de vista químico, que es ácido fuerte, ácido débil, ácido como molécula estable, inestable. Es un ácido débil. Un ácido débil. Ajá. ¿Estable o inestable? Inestable.
Es un ácido inestable. En química, ¿cómo sabemos nosotros cuantitativamente si una especie es estable o inestable? ¿Qué tenemos que conocer cuantitativamente, numéricamente? Energía de Gibbs. ¿Qué cosa? La entalpía podría ser. La entalpía. ¿Qué otro valor numérico? Yo diría que la longitud de los enlaces. Carlos, no te escuché la primera parte, algo de los enlaces. La longitud de los enlaces. La longitud. Pero si vas a una tabla así rápidamente, buscas una tabla termodinámica, ¿qué valor, qué constante buscarías para saber si algo está o no favorecido? La constante de equilibrio. La constante de equilibrio. Entonces, en la química acuática es importante conocer esos valores de Ka o de pKa, de estos equilibrios que estamos ahora hablando cualitativamente, para definir la estabilidad o no de una de esas especies. Eso significa que cuando nosotros se hace algún análisis de agua, pues, si bien no vamos a hacer esas determinaciones, pero para la discusión la vamos a sostener en función de esos parámetros. Medin decía, bueno, por la acidez, claro, si todos en algún momento creo que hemos hecho eso, o lo hemos visto, que si tienes agua de la llave, agua, entre comillas, que algunos llaman normal, que agua sin gas, y le hace burbuja de dióxido de carbono, espera que haya una variación del pH. Entonces, eso estará en función del equilibrio que haya en ese medio. En el agua, normalmente nosotros esperamos encontrar iones hidronio, iones hidroxilo, y dependiendo del pH, mayoritariamente uno u otro. Pero siempre vamos a encontrarlos allí. Ese es el equilibrio que usted aprendió de autodisociación del agua y la naturaleza anfótera del agua. Entonces acá en las aguas naturales, pues la discusión que vamos a tener es en función de esos términos. Y el dióxido de carbono no necesariamente es la única especie ácida que hay en la atmósfera. Hay otras especies. ¿Me podría mencionar alguna especie, algún otro óxido, ¿no?, de naturaleza ácida que podría encontrarse también en el aire y contribuir a la acidez? El óxido de azufre. El dióxido de azufre, ¿verdad? Un óxido de un no metal que también puede aportar acidez. Entonces, aquí es donde se pone la parte entretenida de conocer de la química, reitero, porque este no es un curso de química general para enseñar equilibrio, porque ya usted conoce y tiene esas herramientas. Lo que se necesita ahora es interpretar esos equilibrios para justificar, pues, el comportamiento de las especies químicas, en este caso en las aguas. Usted también aprendió que hay algunos elementos que sufren hidrólisis ácida. ¿Y qué entendemos por una hidrólisis ácida? El agua es reactivo con la otra especie. Ajá. Y al final, ¿qué es lo que se produce? ¿Cuáles son los iones en química que generalmente se hidrolizan de forma ácida? ¿De qué elementos? Por lo menos uno, que usted sabe así que si está en el medio sufre hidrólisis ácida, así, de los más conocidos. Creo que el flúor. De metales más bien. El hierro. El hierro, correcto. Cuando usted representa un ion y escriben, por ejemplo, ion hierro 3 más acoso, ¿ese acoso qué significa? Ya a estas alturas. Hay una serie de moléculas de agua coordinada al
no tal. O sea, hay una esfera de hidratación, ¿verdad? Un número de moléculas de agua que están coordinadas a este ion. Y la hidrólisis, ¿qué representa? Bueno, ¿qué es lo que sale al medio después que se hidroliza? ¿Qué se aporta al medio acuoso para aumentar la acidez, obviamente? Un protón. Un protón. Entonces, ese protón que genera acidez, ahora no es lo único que genera acidez, ¿no? Así directamente. Eso lo sabemos porque hay distintas definiciones de acidez, ¿no? Entonces, ahí hay una esfera, vamos a suponer que sea 6 el número de coordinación. Este ion tiene un tamaño determinado y tiene una carga elevada, entonces puede producir ese fenómeno de hidrólisis. Eso es una cosa. El otro aspecto que menciona Carlos, que el agua puede funcionar, el agua puede funcionar como un reactivo. Generalmente el agua lo vemos como medio de reacción, generalmente, pero el agua puede actuar como un verdadero reactivo y lo vemos en el caso justo del dióxido de carbono. Entonces, en el medio acuático, este equilibrio, dióxido de carbono, ácido carbónico, perdón, hidrógeno carbonato, carbonato, es fundamental para entender la dinámica de lo que está ocurriendo a nivel de los océanos. Un aumento del dióxido de carbono en el aire implica una mayor disolución, implica una disminución de la acidez. Entre el carbonato y el hidrógeno carbonato, evidentemente aquí todavía tiene un protón. Acá el carbonato, cuando miramos los valores de pK o de Ka, nos vamos a dar cuenta de que este valor es del orden de 10. Por lo tanto, esa especie, el pH va a ser más elevado. Y desde un punto de vista de equilibrio de disolución, si hay un aumento en la acidez, esa acidez va a reaccionar con ese carbonato y va a producir su disolución. Entonces los organismos que tengan un caparazón o una concha a base de carbonato de calcio va a sufrir el efecto de este incremento de acidez y eso representaría un grave riesgo para todos esos organismos marinos. Entonces estamos viendo que pequeñas variaciones de una especie gaseosa, el efecto que puede tener en el medio acuático. Entonces, esos equilibrios, y ahora solo hemos tomado este ejemplo porque es el medio que vamos a empezar a estudiar, significa que para el caso, por ejemplo, del ciclo del nitrógeno o del ciclo del azufre, esos óxidos que están en medio, como el que mencionaron, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, etcétera, también pueden producir especies ácidas, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, etcétera, que van a generar un incremento en la acidez. Entonces, todas las actividades que se vean donde están involucrados una especie química es de interés para nosotros. Y en el trabajo monográfico que están haciendo, cuando están pesquisando información, la información fundamentalmente química que haya detrás es muy valiosa porque dentro del problema global es lo que a nosotros nos interesa interpretar e identificar fundamentalmente. Estos parámetros que estamos hablando aquí, creo que está Jennifer Córdoba, ¿no está? Ana, tú has estado, Ana, ¿me escuchas? Sí, profe. Tú que has estado relacionada con mediciones de algunos parámetros en agua, ¿cierto? Correcto. ¿Nos puedes comentar qué parámetros y qué importancia tiene estos parámetros que conoces? Por ejemplo, en agua potable
se realiza el ensayo mayoritariamente de dureza. Uno, por cumplimiento de la norma, porque el cliente tiene que demostrar que su agua tiene una dureza establecida y que cumple según el parámetro establecido. La cantidad de dureza es importante porque te permite saber la carga mineral del agua. Así que por esa razón se mide. Por ejemplo, en donde trabajo, no se hace el ensayo mediante titulación, sino por la concentración de calcio y magnesio, mediante absorción atómica, ¿no? Por medio del cálculo se saca el valor de dureza por carbonato de calcio. Un parámetro también importante, puedo decir que serían los nitritos, nitritos, también están normalizados y te permiten saber si hay materia orgánica presente en la muestra, ¿no? De alguna manera, alguna manifestación por parte del nitrógeno. También es puntual, ya esto no es química per se, pero sí los ensayos microbiológicos, coliformes totales, Escherichia coli, coliformes fecales, con el objetivo de saber si el agua también está contaminada de alguna manera, por desechos de los animales o por algún desperfecto en las tuberías y demás. También es puntual y pide mucho las mediciones de campo, le llamamos nosotros, que es de pH, temperatura, conductividad. La conductividad es importante para saber la carga de los iones que está presente en el agua. Está también estrechamente relacionada con lo que es la temperatura, al igual que el pH también es un indicativo. Así que puedo decir que los sólidos totales no son tan fundamentales en el agua potable, excepto los disueltos, porque obviamente se encuentran disueltos en el agua. También pueden estar estrechamente relacionados con la carga mineral. Los sólidos más lo piden en aguas residuales, ¿no? Por el tema de la carga contaminante, que es la materia orgánica presente. Creo que podría resumir eso. Ok, muchas gracias, Ana. Entonces, fíjense, la parte analítica o de determinación es una. La parte química de entender por qué está presente o por qué un agua determinada para cierto uso, lo que le mencionaba en la clase anterior, que dependiendo para qué es el uso, asimismo se ajusta a la norma, ¿no? En el caso del agua que se adapta para el consumo humano, pues claro que los parámetros van a ser más exigentes. Entonces, cuando estudiamos estos parámetros que son los indicadores de contaminación del agua, y recuerden la definición de contaminación, está en función siempre de los niveles o las proporciones que no representen peligros, riesgos para la salud nuestra. Entonces, si un agua tiene una determinada dureza, habría que preguntar, bueno, ¿cuál es el origen de esa dureza? Porque está disuelto en el agua, o sea, los iones están disueltos en el agua, pero ¿cuál es la fuente de esos iones? Y esos iones en el agua, ¿qué reacciones pueden sufrir esos iones? Mayoritariamente calcio, magnesio, en menor proporción hierro, manganeso, estroncio, etcétera, que aportan a esa dureza. Entonces, esos aspectos es necesario conocerlo porque no es solo, voy a determinar dureza, cuál es el procedimiento que está normado, cuál es la norma, cuál es el estándar método, etcétera. Ana decía, por ejemplo, la dureza ya no se hace por volumetría, o sea, titulación con DTA. Pero para los químicos nos interesa entender eso porque es entender el proceso de cómo un ion es capturado por un complejo, cómo es complejado, etcétera. Todos estos métodos, claro que han sufrido una variación en cuanto a su determinación. Ahora hay muchos kits que facilitan la vida en términos del tiempo y la reproducibilidad que se están utilizando versus los métodos tradicionales, que era más laborioso y también demandaban más tiempo. Entonces ahora casi que todo viene preparado y listo para mezclar, diluir y hacer la cuantificación. Pero a nosotros nos interesa conocer cuál es la base y cuál es el comportamiento de esos iones. Para efecto de la primera experiencia cotidiana que se les propuso y que tiene que ver justamente con este parámetro de la dureza cualitativamente, hay un término que quiero introducir en estos 2 minutos que faltan, que es de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad a la adaptación. Y es lo que están haciendo las comunidades que se han trasladado. Bueno, eso que ya comentamos de entrada.
En el caso de nuestro curso, la resiliencia significa todavía soportar más tiempo sin venir al laboratorio y ver algunas cosas que sería de interés hacerlas aquí. Entonces, ¿cuál es mi parte? Buscar alguna alternativa que sea viable para que hagan algo y vean algo. Entonces, lo que yo espero en lo sucesivo es que hayan aportes. Por ejemplo, si se piden 3 muestras de agua y yo no las puedo conseguir 2, bienvenido sea. Si se piden 4, se sugieren 4. Entonces quiero que miren esta oportunidad que podemos continuar ofreciéndole clases en esta modalidad, que no es la que quisiéramos ni ustedes ni yo, y que sean proactivos. Si usted encuentra por allí, porque estaba buscando y se encontró con algo, mire, vi esto, o sea, el profesor no se las sabe todas, y que se puede hacer fácilmente, entonces usted lo comunica al grupo, me lo comunica a mí, y dice, lo podemos adaptar así, yo también hice eso. Entonces, eso es lo que espero ver, y no el tema inmediato de la imposibilidad. Bueno, si no va a llover, si yo no vivo cerca del mar, si yo, etcétera, etcétera. Entonces, tratemos de ser proactivos. El viernes con John fuimos a buscar agua de mar. Hoy trajimos agua de lluvia. Entonces, bueno, si usted no pudo recolectar el agua de lluvia o no llovió donde usted vivía o vive muy cerca de, usted no tiene planeado ir al mar ni a la playa ni a ningún lado, bueno, entonces si tenemos la oportunidad de colectar esa agua y usted tiene la oportunidad de pasar por aquí, bueno, le damos su botella de agua y se la lleva. Pero la idea es construir y no generar un clima de más desasosiego del que ya tenemos, porque no queremos imponerle y incurrir en gastos, por decirle, tiene que medir el pH. O sea, no, porque tiene papelito podrá medir el pH de su prueba, de su muestra. El que no lo tiene, pues no lo tiene. Entonces yo los voy a invitar en ese sentido a que cuando se le presente algo, el día que se le presente, bueno, si no hay ninguna idea en el momento y pues te encuentra algo adicional, pues lo comparta. Y aprenda a ser resiliente, porque si no, no hacemos nada. Las condiciones que están ahora mismo es muy complicado. Ojalá pudiera darle un potenciómetro a cada uno y un equipo a cada uno para que en su casa haga cosas, para que titule, valore, pero no se puede, aún teniéndolos aquí. Entonces, las pocas cosas que podamos hacer, intentemos hacerla y buscar alternativas. Yo le comentaba a alguien del grupo que nosotros con las muestras que tenemos acá, también, y a Ana también creo, que como ella está en un laboratorio, bueno, si podemos hacer la prueba y usar probeta y medir directamente, bienvenido. Pero si no, bueno, tendremos que usar una botella y un hilo y medir el aproximado, pero lo que queremos es ver el fenómeno. Entonces, no quiero que se sienta presionado por los imposibles de obtener, en este caso, alguna de estas muestras sugeridas. Y lo mismo con el agua destilada. En algunos lugares hay donde venden baterías, etcétera. Si no la puede adquirir porque tampoco sé la economía de cada uno, bueno, un día usted dice, profesor, voy a pasar por allá y aquí se produce agua destilada y se le da su botella de agua destilada. Pero tratemos de buscar armónicamente soluciones en vez de mirar el medio vaso vacío. Bueno, ya son las 2:15. Entonces nos veremos, Dios mediante, el jueves. Nos vemos, profe.